Amigos del canal, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a aprender a ajustar el tiempo de altura de barra y tiempo de gancho en la máquina 20U. Inicialmente vamos a retirar lo que es el ajuste de diente, pie y planchuela y posterior a esto la cubierta lateral. Vamos a hacerlo. Bien, aquí ya hemos retirado lo necesario. Continuamos con el ajuste de altura de barra. Para la altura de barra tenemos dos métodos. El primero es tomando de referencia las líneas que están en la barra y el segundo tomando la altura de barra con una cinta métrica. Como pueden observar, el soporte de la barra trae esta lámina. Esta es la que vamos a tomar de referencia con respecto a lo que son las líneas que trae la barra. Entonces soltamos y muy importante, movemos el volante en sentido de giro para ubicar el punto muerto inferior de la máquina. De esta manera, este es nuestro punto muerto inferior. Si estuviera la barra apretada, pues se desplazaría punto muerto superior, punto muerto inferior, que es el que necesitamos trabajar. Ya tenemos suelta la barra, tomamos de referencia esta guía o lámina que trae y ubicamos la segunda línea, que sería esta. Vamos a enfocar un poco aquí, segunda línea con referencia a esta guía. Luego apretamos levemente y así sería nuestro primer método para dar la altura de barra en la máquina 20U. En este segundo método igualmente la barra aguja debe estar en su punto muerto inferior. Entonces tomamos un punto de la barra que sería este. Aquí hemos retirado la aguja, como se dan cuenta. Es importante, y en algunas máquinas ustedes pueden que no tengan la guía que trae el soporte como vimos en el primer método. Entonces es bueno pues también saber con una reglilla cuál sería la medida. En este caso vamos a trabajar 12 milímetros. Vamos a ubicar, aquí tenemos marcado más o menos 12 milímetros es lo que vamos a dar para este ajuste. Nos falta un poquito, realmente es una medida muy pequeña. Por aquí. Nuevamente vamos a ajustar la barra y así finalizamos esta primera parte, que es la altura de barra en la máquina 20U. Espero les sirva esa primera parte. Si la necesitan, volvemos a ubicar la máquina en la posición normal para pasar al siguiente ajuste, que es tiempo de gancho. Bien, según fabricante podemos ubicar la barra en cualquiera de estas posiciones. Yo voy a utilizar la posición izquierda. Recuerden utilizar la aguja con la que viene según catálogo. En este caso la barra viene para cubo delgado. Siguiente, debemos verificar que el zigzag no esté habilitado. Debe estar esta palanca en toda la mitad. Con esta ubicamos la posición de la barra. Ubicamos en la posición izquierda. Ahora vamos a soltar el gancho. Este trae dos tornillos. Con nuestro destornillador de pala soltamos este primer tornillo levemente. Vamos con el siguiente tornillo, girando el volante en sentido de giro, recuerden. Soltamos el segundo tornillo. Así ya quedaría libre o suelto nuestro gancho. Debemos tomar un punto de referencia. De ahí, según fabricante, debe subir 4.2 milímetros estando la barra en posición izquierda. Entonces, en sentido de giro moviendo el volante,
vamos a ubicar esos 4.2. Aquí ya marqué el punto donde debe quedar esos 4.2 milímetros aproximadamente. Entonces, como se dan cuenta, estoy apoyando la reglilla sobre la canastilla, que es una parte plana, y sigo girando hasta subir 4.2 milímetros, obviamente tomando de referencia la parte inferior de la barra. Por aquí ya diría que está esa medida, yo diría que ahí. Habiendo avanzado esos 4.2 milímetros, vamos a adelantar el gancho hasta el punto de lazada, que es donde se encuentra la aguja con el gancho. De esta forma, quedaría pasando sobre la muesca. Aquí vamos a verlo desde otro punto. Aquí, como se dan cuenta, si ajustamos el gancho nos puede quedar saltando puntada, pues está muy retirado. Entonces vamos a palanquear de esta manera para acercar el gancho. Debe quedar rozando prácticamente la punta del gancho con la aguja y pasando sobre la muesca a 0.5. Nos falta un poquito más. Se nos corrió un poquito. Es una medida muy mínima. Adelantamos otro poquito. Verificamos. Ahí. Por ahí diría que es el punto de lazada. Vamos a apretar levemente para que no se nos corra. Y en teoría ya debería trabajar la máquina. Desde esta toma, como vemos, esa sería la medida en la parte izquierda. Vamos a ver rápidamente la medida en la posición del centro. Al haber ajustado el gancho en la posición izquierda, nos debería dar exacto las medidas según catálogo. Entonces vamos a verificar estas medidas sin soltar el gancho. Aquí, según catálogo, estando en la posición del centro, avanzamos 2.5 milímetros. Aquí ya hemos tomado esa medida. Si corremos el gancho al punto de lazada con la aguja, debería estar pasando por la mitad de la muesca. Aquí, como pueden observar, es cierto, está pasando por la mitad de la muesca, quiere decir que el ajuste que hicimos nos quedó bien. Ahora vamos a verificar la posición derecha sin adelantar el gancho. Entonces, punto muerto inferior. De ahí, con la reglilla tomamos la medida que es 1.2 milímetros. Y según catálogo, nos debería estar pasando por la parte superior de la muesca. Nos falta adelantar un poquito más. Por ahí. Como pueden observar, estando en su punto de lazada, pasa sobre la parte superior de la muesca, quiere decir que está bien hecha la calibración. Bien amigos, en teoría ahí la máquina nos debería coser. Entonces vamos a armar. Para empezar vamos a montar nuestro ajuste. Si tienen duda, aquí
pueden aclararlo. Recuerden que esta máquina tiene el ajuste para puntada recta, no para zigzag, pero como les mostré, si ustedes hacen el ajuste del gancho según catálogo, no hay ningún problema si tienen este ajuste o tienen ajuste zigzag. La máquina nos debe coser. Recuerden apretar todo, deben verificar que todo esté bien ajustado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos de ustedes me han preguntado sobre la fusión de este tornillo que vemos aquí. Realmente con este podemos ajustar cuando nuestra máquina está cosiendo en puntada recta y vemos que hace como un zigzag muy leve. Eso lo hace es porque este tornillo está descalibrado, entonces debemos con un destornillador de pala pequeño hacer el ajuste. Debemos moverlo hasta que nos deje de vibrar, nos deje de hacer ese zigzag. Para eso normalmente es este tornillo. Bien, vamos con el enhebrado de la máquina. Es muy sencillo, va desde el árbol a este guía hilo y sube por el tensor principal en U, de esta manera. De ahí enhebramos al tira hilos, luego a este otro guía hilo y a la palanca tira hilos. Enhebramos la palanca tira hilos, de ahí va directo a la aguja, pasa por los guía hilos pequeños que trae. La aguja que utilizamos es cubo delgado, que es de B por 1. Se enhebra de frente de esta manera. Obviamente la canal, si usted tiene la máquina, va de frente por la posición obviamente del gancho. La enhebramos y así quedaría el enhebrado superior. Bien, para el enhebrado inferior, el carretel se enhebra en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Lo ubicamos, pasamos por el muelle y envolvemos en la guía. Se coloca de frente. Aquí vamos a voltear la máquina para que puedan observar mejor. Se encaja de esta forma y así quedaría ya el enhebrado inferior. Vamos con nuestro ensayo de costura, siempre la aguja abajo para empezar costura. Recuerden que estamos trabajando un pie normal, no el pie zigzag, entonces la posición de la aguja debe ser en el centro. Avanzamos y aquí se nos desenhebró. Entonces avanzamos y verificamos la puntada. Aquí como vemos está suelta. Entonces para solucionar, recuerden siempre que las tensiones son opuestas. Cuando está suelto arriba, apretamos abajo en la caja bobina. Y cuando está suelto abajo, apretamos arriba.
Entonces, en este caso vamos a apretar el tensor principal de esta manera. Está muy suelto. Ajustamos. Aquí ya hemos dado suficiente tensión. Nos vamos a dar cuenta cómo nos quedó. Avanzamos y verificamos. Como pueden observar, ya quedó solucionado el problema, le faltaba tensión. Bien amigos, esto sería todo con respecto a los ajustes en la máquina 20U industrial. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme en los comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial.